Muchas gracias, Javier. Bien, luego de las palabras de apertura, vamos a comenzar ya mismo con el primer panel. El tema: visión petroquímica global y desafíos, oportunidades para la región. Invito a que panelista y moderador vayan acercándose mientras los voy presentando. La expositora es Rina Quijada, posee un doctorado en Economía de la Universidad de Texas y una extensa experiencia en la industria petroquímica global. Actualmente Rina es parte de S&P Global Division Commodity Insights como VP Business Development para América Latina. Modera este encuentro Pablo Popic, el ingeniero químico, responsable de Ingeniería y Desarrollo de Infraestructura en Compañía Mega Sociedad Anónima y desde septiembre de 2021 es presidente del Instituto Petroquímico Argentino. Cuando gusten, bienvenidos. Adelante. Bueno, gracias. ¿Se escucha? Buenos días. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, vamos a seguir entrando en calor en esta fría mañana y darte la bienvenida, Rina, nuevamente a este ámbito. Agradecerte por siempre compartir tus perspectivas, tus comentarios, tus opiniones. Y bueno, cuando estuviste acá por última vez, en ocasión del Día de la Petroquímica, en agosto del año pasado, varios temas recorrimos y confío que hoy vamos a recorrer varios de esos temas también. Pero algunos de los ejes centrales pasaban por el conflicto en Ucrania, por todos los desafíos en las cadenas de abastecimiento. Y bueno, me imagino que algunos de esos temas están todavía dando vueltas, pero hay otros nuevos, porque siempre hay temas nuevos. Así que bueno, sin más, te invito a que nos compartas tus perspectivas al respecto y después hacemos un intercambio. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Buenos días, gracias por esa introducción. Gracias a los organizadores de esta jornada. Para mí es un enorme gusto y honor estar acá compartiendo con ustedes, los amigos de tantos años, 40 años ya en esta industria, somos casi familia. Para mí es realmente muy grato estar acá. Y en los próximos minutos, 25, trataré de mantenerme en el tiempo indicado. Vamos a hacer un recorrido por la industria. Cuando organicé algunas ideas de cómo estructurar esta conversación con ustedes, pensé, bueno, si yo estoy en Argentina o estoy en Latinoamérica, ¿qué serían los factores importantes de mantener en el radar para poder tomar decisiones oportunas que por lo menos ayuden a crecer el negocio dentro del entorno sustentable en el que vivimos hoy día? Pero antes de comenzar, quería explicarle quiénes somos, porque ustedes me conocen desde la época de CMI, después IHS y ahora S&P. ¿Quién es S&P? Aprendí que acá hay que decir Standard & Poor's porque S&P no es tan reconocido como Standard & Poor's. Y el año pasado, en marzo, hubo una fusión entre lo que era antiguamente Platts y lo que era antiguamente IHS Markit, resultado realmente de la mano invisible de la industria que nos va llevando a crear empresas que se adapten al entorno, ¿sí? En los 80s, en los 90s podía ser una consultora con una oficina en Houston, vendo el metanol o el amoníaco individualmente y podía sobrevivir. Hoy día tienes que estar globalizado, integrado, ser capaz de resolver problemas complejos que confronta la industria. Entonces, S&P tiene 5 grandes divisiones. Nosotros estamos en esta división acá, ¿sí? Ahora nos llamamos S&P Global Commodity Insights. Son varias divisiones y el Commodity Insight cubre todo lo que está debajo del subsuelo, el gas, el crudo, etcétera. Yo particularmente trabajo en el área de esta acá, de Fuels, Chemicals, Resources. Así que estamos completamente integrados ahora y lo importante es mantener un contacto que conozca para poder navegar dentro de un universo tan complejo como es S&P. Acá está Alberto, que vive acá en Buenos Aires, así que cualquier cosa él también puede
puede ayudar. Este es más o menos un modelo. ¿Por qué lo comparto? Porque son todas las variables que hoy día tenemos que evaluar para poder trabajar con los clientes. Ya no se puede solamente hablar de el upstream, hay que hablar del área agrícola, hay que hablar de después de la pandemia, todo lo que es fletamientos, costos, cómo mover el producto de punto A a punto B, etcétera. Todo, inclusive la parte de reciclaje, biocombustibles, es un mundo, ¿sí? Entonces, lo muestro porque da una foto bastante importante de cómo se trabaja dentro de la empresa. Bueno, acá básicamente los puntos que vamos a hablar cubren un poquito de todo, ¿no? Quiero hacer como una observación. En estos tiempos tan inciertos, realmente enfocarse en un valor absoluto o en un producto X realmente no es muy relevante. Aquí lo que vamos a enfocarnos son las tendencias. Entonces, luego se va a compartir un archivo PDF con estos datos, pero no nos enfoquemos mucho en los datos, sino en los mensajes que trae cada una de las gráficas, ¿sí? Por ejemplo, acá, que el punto es realmente estos crecimientos en el 23 y el 24, donde vemos un retorno después de la pandemia a países que realmente van a consumir grandes cantidades de productos. Sin embargo, en los tiempos tan inciertos, lo más importante es retornar a los fundamentos de la industria. ¿Cuáles son los fundamentos de la industria? Especialmente de commodities, la oferta y la demanda. Entonces, después de la pandemia, hemos vivido unos momentos diferentes y pensamos que es normal. O sea, los precios tan elevados que vimos en el 2021 y parte del 22 no reflejaban los fundamentos del mercado. Existía una sobreoferta. Sin embargo, reflejaban la dificultad de mover el producto de punto A a punto B. Entonces, el flete fue realmente el factor o la variable que hizo que los márgenes se dispararan. Entonces, si queremos seguir viendo esos márgenes, realmente no es muy real porque ya la problemática de la logística del transporte se resolvió parcialmente. Entonces, regresamos al tema de la oferta y la demanda, ¿cierto? Entonces, cuando vemos ese balance de oferta y demanda, vemos que en los últimos años, debido a los altos márgenes, la capacidad instalada realmente no reflejaba la demanda. Entonces, es importante mantener el concepto del PIB o el GDP, el crecimiento. ¿Por qué? Porque los productos nuestros los consumen el consumidor final. Entonces es importante mantener eso. Acá, solo para tener referencia, cuando yo hablo de la petroquímica, los aromáticos, las olefinas, etcétera, siempre me gusta compartir, este es el modelo, la estructura nuestra de los productos básicos que sustentan a la industria, ¿sí? Entonces es como un edificio donde tenemos, ¿verdad?, la parte base de los productos que son bastante estables, que nos lo brinda la naturaleza, y a través de los procesos petroquímicos los convertimos en productos menos estables que puedan reaccionar y convertirse en productos que nosotros vemos como plásticos, intermediarios, fibras, etc. Los aromáticos y las olefinas. Son dos especies, dos mundos diferentes que obedecen a diferentes condiciones del mercado. Entonces hay que mantenerlos bien claros, qué afectan las olefinas, qué afectan los aromáticos y cómo se interrelacionan entre ellos. Y por supuesto, la industria pues es realmente un círculo, y como hemos hablado, la circularidad de los plásticos también lo vemos en la producción, en la cadena productiva, desde los hidrocarburos, las resinas, la conversión, hasta el consumidor final. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos hablando del reciclaje y de la circularidad.
porque como industria realmente la comunicación con el consumidor final es lo que va a hacer la diferencia. Como hablaba Javier, hay que comunicar y educar. La industria nuestra realmente no tiene mucha visibilidad porque estamos en las plantas, estamos en Ensenada, estamos en La Plata, estamos en Bahía Blanca, conocemos la industria, pero el consumidor final, las redes sociales, toda esta comunicación que ataca tan de frente, no solamente los plásticos, la industria de hidrocarburos en general, la industria del gas, del petróleo, esa generación que está fuertemente atacando la industria no ve el rostro de la industria petroquímica. Yo creo que ahí es donde realmente debemos de, invertir y tratar de llegar a esa nueva generación de jóvenes en las redes sociales para que entiendan el beneficio de la industria o cómo sería la vida sin hidrocarburos o cómo la transición energética necesita de los hidrocarburos para pasar en ciertas regiones como países en desarrollo, pasar de estar en carbón o leña a eléctricos, a vehículos eléctricos. Es imposible sin pasar por los hidrocarburos. ¿Y cuál es la situación actual de la industria? Se resume prácticamente en lo que habíamos hablado. Hay una sobrecapacidad y antiguamente cuando evaluábamos las expansiones a nivel global, veíamos que Europa o que Estados Unidos o Canadá, países ricos en materia prima, tenían expansiones. Hoy en día, la política de autosuficiencia de China ha incentivado la producción petroquímica en una forma bastante diferente, donde las capacidades, las economías de escala pasan de 1 millón de toneladas para una planta de etileno a 4 millones de toneladas o sea, el salto gigantesco para la capacidad instalada en China ha hecho que en muy corto tiempo exista una sobrecapacidad, una sobreoferta que solo se va a poder absorber con el tiempo, aunque en China la demanda es alta, siguen siendo grandes importadores de productos petroquímicos. Entonces, además de tener una expansión significativa que afecta a la industria a nivel global, todavía China sigue siendo dependiente de importaciones. O sea, el gran esfuerzo de pasar de crudos a químicos, donde esa tecnología produce las capacidades mucho mayores que las que tenemos en el oeste, nos ha hecho reflexionar un poco sobre hacia dónde vamos con las expansiones y las economías. Por supuesto, lo que hablamos de los márgenes, este año y el próximo vamos a ver márgenes reducidos debido a que la sobreoferta de los productos tiene un impacto sobre lo que está sucediendo en China, sobre lo que está sucediendo en las Américas. Bueno, acá yo creo que el mensaje más importante es el último, porque a pesar de tener estos problemas de sobrecapacidad que afectan la disponibilidad y los márgenes, en un entorno tan incierto, hoy día puede suceder un montón de cambios donde la tendencia, que es hacia la baja, puede cambiarse súbitamente para una tendencia de escasez. Por lo tanto, hay que tener diariamente, casi o semanalmente, una evaluación de los mercados. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el Golfo, se encuentra el Golfo de Estados Unidos, el Golfo de México, se encuentra más o menos el 80% de la capacidad instalada petroquímica en Estados Unidos. Y de junio a noviembre estamos con la temporada de huracán. En estas épocas de cambios climáticos existe la probabilidad de una interrupción de producción, lo cual pudiera ocasionar temporalmente
escasez y productos altos, precios altos. Y en Estados Unidos no necesariamente el huracán tiene que llegar a la costa para que baje tasa operacional, sino si hay una alerta de un huracán que se está formando, ya ahí comienza la tasa operacional a descender. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hay que estar atentos a estos cambios y no decir, bueno, la tendencia en el 2023 es que los precios van a continuar a la baja constantemente. Lo otro que hay que tener en cuenta es de dónde proviene la materia prima de los grandes productores. En el pasado, cuando una empresa quería construir una planta, venían a los consultores y le preguntaban, bueno, ayúdanos a hacer un estudio de factibilidad, la oferta, la demanda, cuáles son los mercados, cuáles son los precios. En los últimos 15 años, con el gas esquisto en Estados Unidos, no se hizo ningún estudio de oferta y demanda. Las plantas se construyen ¿para qué? Para producir petróleo, y la petroquímica se convirtió en una industria esencial para mover el crudo. O sea, necesito producir petróleo, vamos a hablar con alguien, esta gente que consume etileno, ¿quiénes son? Ah, bueno, tenemos tanto etano, a ver, retira el etano para yo poder producir el petróleo. Entonces, la dinámica cambió totalmente y por eso existe una sobreoferta, especialmente de etileno y polietileno. No es difícil conseguir permisos para construir plantas de etileno y polietileno en Estados Unidos. Es súper difícil, casi imposible, construir una planta de clorálcali, por ejemplo. Por las razones ambientales, son altamente atacados y no te dan el permiso ni de aire ni de agua para poder construir. Entonces, ¿qué pasa? El PVC está un poco más limitado que el polietileno. El polipropileno tampoco ha sido una expansión enorme, porque realmente lo que hemos estado es utilizando el etano, y el propano se ha convertido en un bien muy deseado en China, porque el talón de Aquiles, que yo siempre digo en las presentaciones de China, es que la materia prima para sus grandes expansiones de PDH son importadas de Estados Unidos, básicamente. El propano viene de Estados Unidos, cruza el canal de Panamá y se va hacia allá. Y el petróleo para las grandes expansiones de crude to chemicals o crudo a químicos generalmente viene del Medio Oriente y otros países. Entonces, la parte geopolítica es de suma importancia, porque si hay una interrupción debido a problemas geopolíticos que no tienen nada que ver con nuestra industria, ahí también pudiera haber un impacto sobre la producción de polipropileno, de propileno y los precios de los productos. Aromáticos también, porque básicamente estas megaplantas se construyen para conseguir más parasileno, ¿cierto? Las refinerías generalmente producen un 8% de petroquímicos, pero esta tecnología, crudos a químicos, lo que hizo fue incrementar la producción de petroquímicos en el proceso de refinación del crudo, llevando estas plantas a producir casi un 40% petroquímicos y menos gasolinas. ¿Por qué? Porque necesitaban el parasileno. No lo hicieron por el propileno o el benceno, sino el parasileno. ¿Por qué quieren parasileno? Porque necesitan vestir mucha gente con el poliéster, con las fibras de poliéster. Entonces es la definición básica de estas megaplantas, pero tienen un impacto enorme, porque al tú crear una planta donde se produce tanta capacidad, tanta producción, tiene un impacto sobre el mundo entero, sobre los precios, hasta que no se absorba esa capacidad adicional. Y yo creo que esta gráfica es bien importante. Siempre hay una interesante de todas las... Esta lámina básicamente, especialmente para Argentina, donde existe vaca muerta, donde hay quizás en el panorama no muy largo plazo, una oferta mucho mayor de gas. Vemos que el gas natural realmente en la parte química es solamente 5% a nivel global. Pero si vemos el etano, el 100% del etano a la petroquímica. O sea, no tiene otras opciones, no tiene otro uso.
el propano compite, ¿verdad?, grandemente con la parte residencial. Entonces, siempre hay que mantener a la abuelita caliente y darle los tamales y los tacos y las tortillas, hay que cocinarlas antes de producir propileno y polipropileno. Entonces, esa es la gran lucha entre las diferentes materias primas, y yo creo que Argentina tiene un gran potencial para poder distribuir y canalizar algunos de sus líquidos del gas para poder comercializarlo a través de la explotación de los hidrocarburos en Vaca Muerta. Acá, nuevamente, en esta gráfica, el valor absoluto es completamente irrelevante. Aquí el mensaje es que Estados Unidos y el etano, y el tileno y el polietileno van a continuar siendo, a nivel global, uno de las fuentes más competitivas a nivel mundial, ¿sí? Entonces, si tú estás utilizando naftas versus etano, vas a producir un etileno más caro. O sea, Bahía Blanca, Dow, tendrá con el etano una producción de etileno y polietileno, si está ligada a Estados Unidos, mucho más competitiva que, por ejemplo, craquear en Camaçari, ¿verdad?, utilizando naftas y produciendo etileno a través de naftas. Entonces, ese es el panorama, inclusive hasta el año 28, donde realmente se ve una competitividad, no solamente en Estados Unidos, sino también en Medio Oriente, donde se produce básicamente casi todo el etileno a través de etano. Y aquí unos precios comparativos, viendo que después de la desafortunada guerra de Ucrania y Rusia, se elevan los precios, y uno de los realmente de las variables más importantes fue la realización de que había una dependencia muy grande sobre Rusia, la distribución del gas de Rusia, y eso hizo que los precios realmente, al no tener una salida, subieran altamente, y vemos la gran diferencia entre precios del gas en Estados Unidos. El gas regresa a precios mucho más razonables a los que estaban reportados el año pasado, a principios del año pasado. Entonces, más o menos esta es la relevancia, y como vemos en Argentina, el gas de Vaca Muerta está mucho más competitivo, no solo porque ahora la tecnología y la disponibilidad lo hace, sino que los precios en otras áreas subieron bastantes. Entonces, ahora se convierte en un país mucho más competitivo. Acá solamente para el mensaje es las diferentes resinas. Podemos ver que esta gráfica es bien interesante porque nos dice el porcentaje de bienes durables y cómo se representa, ¿verdad? Por ejemplo, el polietileno, mientras el tamaño de la esfera representa el mercado, ¿no? O sea, poliestireno, un poquito más chico que el polipé, con el polipropileno, y el polietileno, el poliéster, el ABS, y te indican que mientras más durables sea el producto, ¿verdad?, más crecimiento, por ejemplo, 5% crecimiento, 4% anual, tiene un impacto. Entonces, por ejemplo, el empaque es mucho más flexible, tiene mucha más flexibilidad y tiene una percepción mucho mayor y más afectado, ¿no? Entonces, muchos químicos tienen un crecimiento porque están mucho más ligados al consumidor final. Inclusive en la época de la pandemia se vio mucho mayor el consumo de productos flexibles versus los productos más como el polipropileno, etcétera, el PVC. Acá solamente mostrando realmente lo que habíamos hablado, ¿no? La barrita gris es Asia, pero básicamente es China. Y el mensaje acá es que en los últimos años el que ha realmente
tenido las expansiones grandes ha sido Asia. Seguido por las Américas básicamente Estados Unidos, ¿sí? La barrita amarilla. Y ya vemos aquí que continúan las expansiones, ¿sí? En el año 25, 26, o sea que realmente cuando uno decide construir una planta se demora casi 5 o 6 años, ¿cierto? Mientras decides, financias, arranca la planta, demora 5, 6, 7 años. Entonces vemos realmente cómo a través del tiempo se continúan las expansiones, y por eso que lo que dijimos al principio, la sobrecapacidad es realmente lo que está afectando los precios, ¿sí? 5 a 6 millones de toneladas al año en promedio. Capacidad adicional. Esto no es la capacidad instalada, sino solamente la capacidad adicional. Bueno, voy a pasar un poco acá porque se está pasando el tiempo, solamente para indicarle todas las empresas que están ya comprometidas a un reto de bajar su huella de carbono en el corto tiempo. Bueno, acá vamos a pasar unos minutos donde vemos que en estos tiempos de incertidumbre tenemos que decir que conocemos y que no conocemos. Entonces vamos a enfocarnos en lo que conocemos. Lo que conocemos es que estamos viviendo tiempos de cambios climáticos fuertes, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos de una economía que está bastante débil, especialmente en Estados Unidos y en Europa, con tasas de interés creciendo. Eso sabemos que es un hecho y sabemos la repercusión que tiene sobre monedas y los cambios de la moneda. Sabemos que hay una producción, una sobrecapacidad. Sabemos también que Estados Unidos tiene un nivel de competitividad y que tenemos un programa que lo hablamos en el Día de la Petroquímica el año pasado sobre el programa para invertir en economías verdes. Se llama IRA. Ese programa está súper en marcha, casi 10 billones de dólares casi mensualmente, y está teniendo un impacto bastante fuerte. Es importante seguir el IRA porque es una oportunidad muy buena para la región. Va a tener dos impactos, o pueden haber joint ventures con empresas que están haciendo grandes progresos en tecnología para aprender, etcétera, en Estados Unidos. Y lo otro que yo creo que es importante, todas estas inversiones, billones de dólares que se están invirtiendo con esta política en Estados Unidos, donde se está promoviendo fuertemente la transición energética y los renovables. Todo inversión consume petroquímicos, consume plásticos, etc. Y yo creo que gradualmente, porque no es de la noche a la mañana, no es un incremento en la demanda inmediata, pero gradualmente vamos a ver un incremento en la demanda productos petroquímicos y derivados, y eso va a tener un impacto sobre la demanda que no está a la vista hoy en día, porque es un programa nuevo donde a partir de marzo hasta julio se están haciendo todos los procedimientos necesarios para obtener el dinero y el financiamiento, los créditos, los incentivos, para poder construir plantas nuevas, eólicas, de hidrógeno, etcétera. O sea, es un monstruo de inversiones que se está dando hoy día, que realmente quizás muchos no lo tienen en el radar, pero se está dando en estos momentos en Estados Unidos. Muy importante. Y acá es un retrato de la refinería del futuro. Al principio, la tradicional, donde se procesaba el crudo para producir gasolina, ese modelo ya está cambiando, donde tenemos, en vez del crudo solamente, tenemos
los plásticos y tenemos la biomasa. Hay muchas empresas que ya están produciendo con una integración a la petroquímica mucho mayor, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo de una refinería en el Medio Oriente donde se están añadiendo procesos y tecnologías nuevas para hacer un acercamiento más a la petroquímica y alejamiento más al modelo tradicional de producir únicamente gasolinas. Bueno, y aquí lo que mueve al PIB del mundo, la población en el 2050 la vemos cerca de 9.8 billones de personas, 68%, casi 70% viven en ciudades donde hay un gran consumo en el 2050 y vemos que se necesita mucho más alimentación, casi 60% más de alimentación en el mundo. Muy importante, estos son los factores que nosotros pensamos van a mover la aguja en el crecimiento de la demanda de petroquímicos. Entonces vemos que cuando hablas con una petrolera, una Exxon, una Shell, una Chevron, etcétera, la demanda de gasolinas hacia la baja. Y cuando hablas con el mundo petroquímico, debido al crecimiento de toda la población, etcétera, se espera un crecimiento por lo menos aproximado al PIB. Entonces, esas dos vertientes están diciendo un mensaje muy importante. Si no consumes gasolina, ¿qué vas a hacer con las naftas? Quizás puedas producir más petroquímicos. Entonces, ese es el mensaje que se está hablando hoy, que hace 3, 4 años no estaba en la conversación de la industria a nivel global. Y acá, esta foto lo dice todo, ¿sí? La foto, el mundo, los países desarrollados, su demanda de refinados del crudo hacia la baja, esto va hasta el 2050, pero miren los países en vías de desarrollo. Entonces son dos historias diferentes. Acá todavía se sigue consumiendo gasolina y acá todavía se ve que la industria del petróleo y del gas continúan subiendo. Bueno, yo voy a seguir pasando acá porque vamos a cerrar con los mensajes importantes de esta presentación. Sí, después de varios años de crecer capacidad, vemos que ahora ya estamos un poquito los márgenes y los precios a la baja. La situación de incertidumbre, ¿qué es lo que hace? Que seamos flexibles, que tengamos escenarios y que podamos ver en el radar problemas y anticipar que no va a ser estable, va a estar el mercado lleno de subes y bajas. Y bueno, vemos que la petroquímica en el largo plazo va a ser, creo que parte de la solución de la parte de la reducción de la emisión de CO2. Mientras, yo creo que hay que ser eficientes en nuestras plantas existentes. Si hacemos un recorrido por la América Latina, no veo muchas plantas operando al 100%, o por falta de materia prima, o por falta de inversión, etcétera. O sea que sería interesante ver cómo reactivar y producir un poco más de capacidad. Y en el, vamos a decir, mediano plazo hasta el 2025, vemos que la región continúa siendo un importador importante, estratégica región para las exportaciones de países con producción excedente. Esos son los mensajes rápidamente que puedo dejar con ustedes. Muchas gracias por la atención y quedo acá para una conversación con Pablo. Bueno, Reina, una vez más, un placer escucharte y la cantidad de conceptos y la claridad con la que los compartís. Parece inevitable hablar de petroquímica sin hablar de incertidumbre, sin hablar de ciclos, sin hablar de desafíos y de oportunidades. En la última página creo que resumiste muy bien, o en los mensajes clave aparece todo eso. Me impactó una idea que compartiste y que la ato a uno de los cuadros que había acá,
hablaste que en Estados Unidos la industria petroquímica es como que vino como una consecuencia del desarrollo del esquisto, del shale, y casi fue un subproducto y sucedió naturalmente, ¿no? Entonces, ato eso con lo que nos está pasando, nos viene pasando y nos va a seguir pasando en Argentina alrededor del no convencional. Y traigo ese mapa con los precios que mostraste, ¿no? Abajo no estaban los precios de Argentina, pero con estos precios de gas de $3.50 a $4 por millón de BTU, creo que la oportunidad está ahí, está servida, y son precios sostenibles, y el recurso está, y la tecnología está, y el talento está, y los mercados están, y la infraestructura está viniendo y sigue viniendo. Así que esta es la tormenta perfecta en el mejor sentido del término, ¿no? Así que creo que lo que nos compartís nos sigue dando ese aire fresco para pensar en lo que viene. No, me gustaría si tenemos un par de minutos por ahí, creo que fácil, y que tanto esta vez como en la presentación del año pasado, te mostraste como muy ahí, como que es algo, esto viene y esto es muy importante, el IRA, ¿no? La ley de reducción de la inflación. ¿Cómo nos puede y nos va a seguir impactando acá en la región, ¿no? No, gracias. No es solamente el impacto, sino el impacto inmediato. Está sucediendo y yo creo que hay que prestarle atención, hay que tenerlo en el radar. Hay oportunidades, se están desarrollando tecnologías nuevas, y hay que ser parte de esa nueva revolución. Es una revolución donde Europa y Estados Unidos tienen diferentes formas de ver la transición energética. En Estados Unidos decimos carrots and sticks, o sea, recompensas y regulaciones. Europa está todavía mucho más en la parte de regulación, en el costo, en un precio a la reducción y al crédito del carbono. En Estados Unidos se está haciendo más el carrot, ¿no? O sea, mira, te voy a dar incentivos de impuestos, te voy a dar subsidios, te voy a dar dinero para que comiences a producir o reducir tu huella de carbono. Entonces pienso que es una oportunidad muy importante para la región de entender un poco quiénes están participando y ver si se pueden hacer alianzas para poder beneficiarse, igual que sucedió con el Shell Gas. Muchas empresas fueron y aprendieron un montón. Y luego vienen y pueden aplicar esas tecnologías, bajar los costos de producción acá en la región. Eso por un lado. Y por el otro lado, estoy segura de que pronto se va a empezar a ver y no se va a entender y por qué la demanda de este producto está subiendo y yo no veo dónde se está aplicando. Es un crecimiento lento, pero gradual y consistente. Y como yo siempre he dicho, cuando hay un desarrollo, cualquier tipo que sea, la petroquímica va a estar involucrada. Entonces, algún producto de lo que ustedes producen va a tener una demanda y un uso en la parte eólica, en la parte de los vehículos eléctricos, de la generación de energía renovable. Pensamos que no es tanto el construir recursos para proveer a la industria de energía verde, sino de dónde va a salir la energía verde, ¿no? Ese va a ser la limitante, no los equipos, eso se puede hacer, pero en Estados Unidos, ¿de dónde va a salir tanta energía verde para producir un hidrógeno verde, etcétera, ¿no? Entonces, la electrólisis no va a ser la limitante, va a ser de dónde sale la energía, ¿no? Así que hay que estar, el mensaje que yo traigo acá es que hay que tener esto en el radar, evaluar oportunidades y saber que está aconteciendo, no es un plan a futuro, es algo que está aconteciendo ahora y a veces estamos apagando los incendios diarios acá de transporte, de cambio, de moneda, bla, 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 y se pierde a veces esa ventana de oportunidad en las Américas. Entonces vienen de la China e invierten, vienen de Europa y en las Américas que estamos tan cerca
se pierden esas ventanas de oportunidad. Y como dije hace poco, los astros como que se alinearon nuevamente para que la región tenga algunas oportunidades de inversión. Esperemos que la podamos aprovechar esta vez. Bueno, nos vamos a quedar con eso, con ese mensaje. Te agradezco una vez más y bueno, hasta Gracias. cualquier momento. Te Gracias. invitamos a quedarte. Gracias.